Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo. Puntos de vista. Radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de Alberto Torelli, director del Sistema Nacional de Turismo Social del Ministerio de Turismo y Deporte. Torelli tiene una especialización en gestión y organización de empresas. Es consultor y coordinador de proyectos de desarrollo local. Ha administrado y gerenciado emprendimientos de carácter educativo y cultural. Alberto Torelli fue representante de las bases del Frente Amplio ante su plenario nacional, representando a las coordinadoras E y Ñ. Fue coordinador de las comisiones barriales del Centro Comunal Zonal número 14 y secretario del Centro Comunal Zonal número 15 de la Intendencia de Montevideo. Torelli además integró el equipo asesor en lo que tiene que ver con la reforma en el sistema de salud en el Ministerio de Salud Pública. ¿Cuál fue tu primer viaje? ¿Cuál fue tu primera salida? ¿Cuál es la primera que te viene en el recuerdo? Mira, a mí como primera salida solo me viene un viaje que hice a Estados Unidos y a Canadá cuando tenía 17 años, plena dictadura militar acá, y estábamos con futuro incierto. A mí se me había dado por estudiar ciencias políticas en aquella época, mirá que vivo en la dictadura. Y ese fue el primer viaje que me acuerdo, que estuve varios meses. Intenté estudiar allá, pero la verdad que no me adapté. Fui en pleno invierno, en pleno verano uruguayo, y bueno, no me adapté y volví de vuelta acá al Uruguay. Ese fue el primer viaje que me acuerdo, pero en realidad mis primeros viajes, sin lugar a dudas, fueron a Mendoza a ver a mi familia. El recuerdo de toda la niñez de haber ido a pasar las fiestas allá, sobre todo la Navidad y los Reyes, y venirme en tren cargado de juguetes. 20 horas de tren lleno de juguetes, porque era el único, fui el primer nieto, el primer sobrino, el primer todo, y bueno, entonces tuve exclusividad durante un tiempo. O sea que los viajes han estado siempre en tu entorno, en tu vida. Totalmente, o sea, yo siempre dije que cuando hice el primer viaje grandecito, que fue a Paraguay, cuando tenía 13 años, disfruté tanto de ese viaje, que fue la primera vez que tuve mi libertad, que ahí dije, voy a viajar todos los años. Y eso fue en el año 1977, y lo cumplí. Hasta ahora, todos los años he podido cruzar la frontera, aunque sea a pie por el Chuy, pero digo, todos los años he podido viajar, y yo creo que la cultura que se adquiere en los viajes es increíble. Lo que vos aprendés, o sea, yo por ejemplo estudié 10 años de inglés. Creo que lo que aprendí en 4 meses sobreviviendo en Estados Unidos fue mucho más que lo que aprendí en los 10 años de inglés. En todo aprendés mucho más en los viajes y conviviendo con otra gente, viendo otras culturas, viviendo de otra manera. O sea que a los 13 años dijiste cruzar la frontera todos los años y lo venís manteniendo sistemáticamente. Casi 40 años después lo vengo manteniendo sistemáticamente. Todos los años he podido hacer algún viaje. Por suerte mi compañera de toda la vida, estamos juntos con mi señora desde que tenemos 15 años que somos novios, también le encanta, y hemos viajado un montón, mucho menos de lo que hubiéramos querido, pero bastante más de lo que viaja el promedio de la gente. Y ese viaje que por lo que veo te marcó mucho a los 13 años a Paraguay, ¿con quién lo hiciste? Ese viaje fue con mis viejos, o sea, fue una excursión con un liceo que después fue uno de mis primeros trabajos, donde di clases de inglés, el Liceo Luisa Luisi, que ya no existe más. Era una cooperativa, fue la primera cooperativa de la enseñanza del Uruguay. Una cooperativa de la enseñanza que, entre otras locas maestras, la inauguró mi madre con otro grupo. Uh-huh. Y ese liceo hizo un viaje a Paraguay, donde eran toda la gente vinculada a la institución de enseñanza, y yo fui con mis viejos y mi hermano, éramos nosotros 4. Un liceo muy especial, Boulevard Casi Garibaldi. Sí, ya te digo, la primera cooperativa de la enseñanza, Luisa Luisi. Luego ese viaje con tus padres, ¿seguiste vos solo o con amigos? Sí, o sea, después de ahí, o sea, era chico todavía, ¿no? Pero hice un par de viajes más con mis viejos, y después empecé a viajar solo. ¿Solo? Solo totalmente. Por ejemplo, este viaje que hice a los 17 años lo hice totalmente solo. Que yo me pongo a pensar ahora, ¿no? Lo que tenemos gurises en esta época, lo que debe haber sido para mis viejos que un botija con 17 años te dijera, me voy a Nueva York en el año 80, ¿viste? La verdad que tuvieron huevo mis viejos para dejarme ir, y bueno, la verdad que no se me cayó ningún pedazo, salió todo muy bien, pero no era el mismo el joven de los 80 que el joven de hoy en día. Nosotros no teníamos ni la mitad del conocimiento que pueden tener los jóvenes de hoy con la globalización. O sea, yo salí de acá de La Teja y caí en la Quinta Avenida, ¿viste? Fue un golpe bastante
fuerte, pero bueno, viví con uruguayos allá, estuve muy vinculado a la gente del mundo artístico, porque yo estuve en la casa de Torres García y de Alpuy, dos grandes, Sí. Y fui con Martín Gurvich, así que digo, estuve muy metido en el mundo artístico, viendo cosas que de otra manera no hubiera visto. De La Teja a la Quinta Avenida fuiste en avión, pero ¿recorriste otras partes de otra manera, de otra forma? Sí, o sea, yo arranqué como todo el mundo mochileando, tomándonos la onda en Plaza Libertad y bajándonos en el Chuy. Ah, y mirá. después en el Chuy arrancabas con el Princesa, que era el primer ómnibus que salía, brasilero, que era más barato, y arrancabas para donde pudieras. Entonces así... ¿Sin destino? Digo, por la costa, por Brasil. En el año 2002 salimos con todo para acampar en Santa Teresa y terminé en la isla Domel, en Paraná, haciendo vacaciones. Ahí había salido con la camioneta en aquel momento. Pero cuando yo salía sin destino. En aquel momento no había internet y me acuerdo que para mis viajes a Brasil la 4 ruedas era la guía. Y una vuelta, por ejemplo, buscando Porto Alegre, encontramos Puerto Seguro, cuando nadie sabía dónde existía, año 89. Y bueno, yo terminé yendo a Puerto Seguro con mi señor y pasando la Navidad en Puerto Seguro en el año 89, rodeado de franceses, italianos, porque no había ni brasileros en Puerto Seguro. Hoy en día todo eso desapareció, es una ciudad con aeropuerto y hasta las lagunas en las que yo nadé no existen más ahora, debido a la polución que llevó la mano del hombre por ahí. ¿Que fuiste varias veces a Brasil? Sí, a Brasil, vuelvo hace una semana, estoy viniendo de Brasil. O sea, ahora estuve en el nordeste, recorrí 2.800 kilómetros, hice porque a mí me gusta conocer. Entonces alquilé un cachilo, hice 2.800 kilómetros por los caminos del nordeste, metiéndome en lugares que no sé, hasta el día de hoy miro los videos y no sé cómo me animé con un Fiat Uno meterme por adentro de los cañaverales. Fuimos en busca del río Tatuamuña, hice un camino de 3 kilómetros que debo haber puesto 40 minutos para hacerlo, y me gusta toda esa aventura, a pesar de lo viejo no se me ha ido. ¿Y por algún motivo en particular Brasil te llama más la atención que otro país? Mira, yo creo que Brasil es muy multirracial, tiene una cantidad de culturas muy grandes. Cambiar de un lugar a otro de Brasil es ver dos culturas diferentes. O sea, mismo dentro del nordeste, yo ahora conocí a la gente de João Pessoa, a los paraibanos, y no sé, son gente muy particular, tienen cosas muy diferentes. Y a mí me gusta estudiar las culturas y ver un poquito las costumbres, las comidas, toda la vida. Y creo que en Brasil tenés, en los kilómetros que podés recorrer, 1000 cosas diferentes, desde la bestialidad de San Pablo, una urbe con unos museos brutales, hasta los paisajes impresionantes de Río de Janeiro, las playas maravillosas y también toda esta cosa que tenés en los pueblitos de las pequeñas localidades. Cuando hacías esos viajes, cuando recorrías Brasil, por ejemplo, o cuando fuiste a Estados Unidos a la Quinta Avenida, ¿te imaginaste que en algún momento ibas a estar decidiendo de una u otra forma el viaje de miles de personas? No, la verdad que jamás en la vida. Es más, vos sabés que mi modus vivendi en esos viajes muchas veces fue hacer de guía turístico. O sea, lo que a mí me llevaba a ser muy curioso, estudiar mucho, me hacía que, por ejemplo, después de estar en Nueva York 2 meses, me la conocía como la palma de mi mano. Entonces me animaba a hacer city tours. Y bueno, había conseguido una empresita que me contrató como guía turístico y hacía unos pesitos como guía turístico. Lo mismo hice en Bahía, lo mismo hice en Torres, acá en Río Grande do Sul. O sea que una de las primeras formas de vivir para viajar fue hacer de guía turístico. Que fuera a trabajar en el Ministerio de Turismo no, era algo que estaba fuera de todos mis planes. Y en el viaje social, en el viaje profesional, ¿cómo es en apretada síntesis tu periplo? Y bueno, mira, yo arranqué con un tema. Cuando fui a Estados Unidos te comentaba que fui a estudiar ciencias políticas. Cuando volví al Uruguay eso no existía. Busqué por el teorema de Descartes algo parecido que me gustara y me metí en ciencias económicas en aquella época. Al poco tiempo de estar en ciencias económicas me di cuenta que eso no me gustaba, que a mí me gustaba armar cosas, empresas, gestionar, y aproveché los conocimientos que me dio en ciencias económicas para entrar a trabajar en varias empresas donde mi parte principal fue la administración, la gestión, dirección de personal. Trabajé en algunas de bastante buen tamaño. Yo hice una constructora que tenía 240 funcionarios, más que el Ministerio de Turismo. Y bueno, y trabajé en la parte de administración y gestión durante muchos años, hasta el año 2003, que fue la primera vez que entré a trabajar a nivel estatal en la Intendencia de Montevideo,
una cosa que aparentemente iba a ser por poco tiempo en el Centro Comunal 15. Yo ya había estado en el Centro Comunal 14 en el año 90 ayudando como coordinador de comisiones barriales. Siempre fui militante político desde que salió la dictadura por un tema de edad. Y ¿dónde comenzaste tu militancia? Yo comencé en La Teja en el año 83 en algunas reuniones clandestinas en el Comité Unidad, que en aquel momento el presidente era Tabaré Vázquez. Cuando Tabaré Vázquez era un vecino de La Teja, presidente de Progreso nomás, nos reuníamos en Casa Familias al principio, y después, se alquiló un localcito de unos vecinos conocidos que estaban en Suecia, ahí en la calle Carlos María Ramírez, y ahora se armó el Comité de Unidad. Y empecé a militar ahí, siempre fui militante de base, nunca tuve sector político, o sea, en todos estos años he votado 10 sectores diferentes. ¿Pero siempre dentro del frente? Siempre dentro del frente. Digo, en este momento, si vos me preguntás, soy votante del POR. Al amigo que Raúl Campanella fue el último que le di mi voto. Y bueno, fui representante de base muchísimas veces, siempre representando a la coordinadora E de La Teja y después a la coordinadora Eñe del Plado. Por ahí pasé por todos los organismos del frente, siempre como independiente, y fue donde fui conociendo a los dirigentes que hoy en día son connotados. Digo, el caso, por ejemplo, más común es el de Mariano Arana y el de Daniel Astori, que en aquel momento también eran independientes, y bueno, por una cuestión de afinidad, cuando todos los sectores se reunían, yo quedaba tomando mate en la rueda de ellos, y bueno, nos fuimos siendo amigos. Me invitaron muchas veces a participar en política, pero yo no quería, pues yo trabajaba en la empresa privada, tenía en aquel momento una familia, una cantidad de cosas que no me daban para dedicarme de cuerpo y alma a la política. Entonces dije que no hasta el año 2003, cuando ahí sí por primera vez me dieron una responsabilidad de gestión. ¿Cuál fue el cambio? ¿Por qué cambiaste así en 2003? Mira, mis hijos eran más grandes, yo ya había terminado de hacer lo esencial para que alguien pueda vivir, con una familia. El desafío era importante porque era mi propio barrio, o sea, en ese momento yo ya estaba viviendo en el Prado, en un centro comunal que estaba en aquel momento bastante complicado, o sea, yo lo vivía porque era del barrio, los problemas que había entre los funcionarios, los concejales, los ediles, y para mí fue un desafío meterme ahí. Además vivía en el barrio, no me podía escapar, vivía vivo a 50 metros como una 15, entonces era una tarea que yo sabía que me iba a tomar una responsabilidad, pero era linda agarrarla. Y la verdad me fue muy, pero muy bien en esa tarea, me sentí muy cómodo. No me fue bien políticamente porque soy independiente, y vos sabés que los independientes pagamos caro dentro del Frente Amplio, pero no me fue bien con la gente de la coordinadora, no me fue bien con los sectores, pero siempre hubieron compañeros que después que trabajaron conmigo, que me citaron para trabajar en otras cosas. Por eso enganché con Salud Pública, donde trabajé en la reforma de la salud con Jorge Basso, que había sido también compañero mío en la Intendencia, y luego en el año 2008 entré aquí al Ministerio de Turismo, donde se me encomendó a partir del 2009 el armado del Sistema Nacional de Turismo Social, en el que seguimos hasta hoy en día. ¿Cómo fue la idea del turismo social? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo surgió? Bueno, la idea del turismo social es una cuestión ya más amplia. Sí, o sea, es una cuestión programática del Frente, que ya se venía mandatado a hacerlo, ¿no? Dentro de eso hubieron montones de aportes. El primer, yo te diría, en los antecedentes de eso está Benjamín Liberov, que arrancó por el año 90 en la Intendencia haciendo los primeros intentos de turismo social. Lo pondría como un antecedente inmediato el turismo social a Benjamín. Benjamín formó parte del primer equipo de gobierno acá en el año 2005 y a instancias de él se empezó a tratar este tema a nivel ministerial, y durante los 2-3 primeros años, claro, en un Uruguay bastante complicado. En Uruguay de 2005 hablar de turismo social era bastante más complicado que ahora, ¿no? Había otras prioridades. Se empezó a trabajar y en el año 2008, que fue cuando ingresé yo al equipo, lo que hicimos fue cambiar un poco la operativa y buscar la vuelta para que la cosa funcionara de otra manera, hasta que ¿Qué cambiaron para que funcionara de otra manera? Lo principal que cambiamos fue el tema de juntar a la gente. O sea, lo que se había hecho antes era buscar precios, con operadores, etcétera, etcétera, pero a mi juicio no era una cuestión muy... no le gustaba demasiado al operador porque no les aseguraba gente. O sea, vos pedías un precio hipotético y el operador no sabía si iban a ir 2 o 3 personas. Nosotros lo que apostamos fue a juntar gente y a negociar con el operador en base a un grupo de 40 o 50 personas que va a ir en determinada fecha a tal lugar. Eso le daba al operador la posibilidad de rellenar huecos en lugares donde estaba totalmente ocioso, poder bajar su precio al mínimo posible.
Y eso fue haciéndolo primero los hoteles, después los restaurantes, y después de a poquito fueron comprendiendo de que era buen negocio para todo el mundo. Sirvió a toda la gente, creó fuentes de trabajo, generó movimiento en algunas localidades que no lo habíamos pensado. Y bueno, la coyuntura económica del país nos favoreció para poder seguir profundizando esto. En eso que planteas no lo habíamos pensado. Siempre pensaron cuando instrumentaron todo el turismo social que se iban a generar fuentes de trabajo, que iban a generar que alguna gente se arraigara y se quedara en el lugar donde estaba viviendo. Sí, o sea, en la parte teórica creo que la teníamos clara. En el caso mío, yo tuve la suerte de trabajar en una ONG portuguesa en Castelo de Vide, una localidad muy pequeña de Portugal, donde una de las cosas que trabajan es para que la gente no se vaya de las localidades. Y en aquel Portugal, que tiene muchas cosas más parecidas a las que nosotros creemos al Uruguay, lo que ellos visualizaban como número uno para salir a laborar era el turismo. O sea, si el turismo viene acá, yo me puedo quedar en el pueblo. Si el turismo no viene, o sea, que la teoría la teníamos clara. El tema era cómo llevarlo a la práctica en un Uruguay donde el operador hasta ese momento no le interesaba el turismo interno. O sea, hay lugares donde se pasaban mirando a la vereda de enfrente. O sea, el boliche estaba cerrado de lunes a jueves y trabajaba viernes, sábado y domingo con la gente de la vereda de enfrente. ¿Qué pasó cuando los puentes se cerraron y cuando la gente no empezó a cruzar la vereda? Ahí entramos nosotros a decirle, loco, date vuelta la espaldita para acá y fíjate que de este lado vemos 3 millones que te podemos servir para algo. Nos costó, pero yo te diría que hace 2 años, 3 más o menos, lo empezaron a entender. Los 3 millones somos un poco más si pensamos en la diáspora, en el departamento 20. ¿Hay planes para integrarlos también al turismo social? Sí, tenemos planes. Nosotros arrancamos el año pasado a trabajar con la cónsul en Buenos Aires, con Liliana Alfaro, para tratar de empezar a arrimar a los que están más cerca, que son los que están cruzando el charco. Y además los tenemos bastante individualizados, ¿no? O sea, los uruguayos en todo el mundo somos muy camiseteros, siempre vamos clubes. En Argentina, específicamente en Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, hay una gran cantidad de jubilados, más de 5.000 o casi alrededor de 5.000 que están cobrando su salario a través del BPS. Y hay por lo menos 10.000 en puestos de servicios claves, como son los mozos de restaurante, los conserjes y porteros de edificios, gente uruguaya. 10.000 mozos y porteros. Tú sabes que son como 10.000 embajadores. Si estos 10.000 invitaran a la gente en su entorno a venir a Uruguay, estoy pensando en otra corriente que se podía generar. Bueno, y vos sabés que además nosotros acá tenemos una visión media arcaica de las profesiones, pero el mozo y el portero uruguayo son absolutamente requeridos. Cuando vos ves un mozo uruguayo trabajar en un restaurante, es algo increíble ver la diferencia de lo que es el mozo, la habilidad, la calidad. Es como es una profesión realmente, y es recontra querido, o sea, es querido y requerido por los restaurantes el mozo uruguayo. Entonces está muy bien visto esa tarea. Y vos, lo que vos decís, tanto el mozo como el portero están todo el día entre la gente. Creo que pueden ser unos buenos comunicadores de lo que es el Uruguay. Y más con el argentino, que es muy fiel al Uruguay, o sea, digo, a pesar de todos los pesares, nos han cortado los puentes, nos han hecho lo que haya sido, el argentino ha seguido siendo muy fiel con el Uruguay, y mucho más el uruguayo que vive en Argentina. Ahora, lo que yo te decía, vamos a retomar que estos mozos, que estos porteros vengan a Uruguay, y los jubilados vamos a tratar de arrancar con ellos. Y ahora que tenemos al compañero Héctor Lescano, que trabajó con nosotros en los inicios de esto, vamos a tratar de acelerar. Estamos esperando un poquito que pase la coyuntura política y que se defina quién va a ser el nuevo presidente, y ver a ver cómo arrancamos el nuevo periodo de gobierno en Argentina. Y la instrumentación de este plan que tiene que ver con el turismo social, con las quinceañeras, con las muchachas con más dificultades económicas en este país, ¿surgió acá? ¿Lo tomaron de otro lado? ¿Cómo está implementado? ¿Cómo fue todo eso? Eso sí, eso fue una idea totalmente de Lilian Quechechian, que siempre con el tema, o sea, muy interesada en los temas de género, y en este caso de vivir, habiendo trabajado muchas cosas que tienen que ver con las áreas sociales, de ver que aquí cumplir 15 años para una chica es una cosa muy importante, que sueñan mucho con su fiesta, y que hay muchas hijas de trabajadores que no pueden tenerla. Y se le ocurrió la idea de ver si podíamos hacer un viaje dentro de nuestro país, donde además de enseñarle las bellezas del país, darle una parte lúdica, una parte también de enseñanza, porque lo que ven las chicas ahí les enseña mucho, les agrega mucho, y además darle su regalo, su baile de 15, donde participan chicos de los liceos, hacer un regalo integral para las gurisas. Y bueno, eso arrancó en el 2011, así de improviso. Creo que en 90 días se armó el primer viaje, con una celeridad brutal, trabajando con Ernesto Murro y con Roberto Elizalde del MEC.
Sacamos en 90 días cosas que si nos regimos por los tiempos habituales del Estado hubieran demorado 4 años. Y arrancamos con muchas preguntas y bueno... Con muchas dudas seguramente. Muchas dudas y bueno, temores también, hablemos con franqueza. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Además en un Uruguay donde no se habla demasiado bien de los gurises, de los jóvenes, esto, lo otro. Y hoy por hoy lo único que tenemos son elogios de todos los operadores y de todos los que están alrededor del programa. Y ya van viajando 1.600, 1.700 gurisas y hasta ahora, ya te digo, no hemos tenido problemas. Todo lo que hemos tenido son alegrías con eso. 1.600 muchachas en toda esta historia. Sí, viajan 500 por año y arrancamos en noviembre del 2011. No, pero lo estoy multiplicando por 2, son 1.600 muchachas que se encuentran con 1.600 muchachos de liceos en todo el país. En un país envejecido, 3.200 muchachos conviviendo y en actividades, si será una gran pregunta, un gran signo de interrogación. Qué desafío, qué especial lo que armaron, ¿no? No, sin duda, sí. Los varones a veces no fallan, ¿eh? A veces llevamos 80 gurisas y los varones como que arrugan y van 40 o 50. Pero no interesa, aunque sean 2.500, 2.600, la verdad que está muy bueno. Y además vos respirás un ambiente juvenil sano. Que muchas veces se desconoce. Siempre nosotros hablamos de lo malo y esto es bueno. Hablando de lo que se desconoce, esto se conoce porque se inventó en Uruguay. Que venga gente de Bolivia, del Ministerio de Turismo, a ver actividades de turismo social para querer luego llevarlas a su país, debe ser para ustedes un motivo de orgullo. Sin lugar a duda. Mirá, empezando por las quinceañeras, hace un mes estuvo por acá la presidenta de la OIT, de la Organización Internacional de Turismo Social, y nos comentaba que de México le habían hecho una consulta de cómo era el plan de quinceañeras de Uruguay, porque nunca habían escuchado un plan para quinceañeras, y en México parece que es similar la historia cultural, y querían tener información sobre nosotros. Tanto así que la directora de la OITS va a venir a participar del Congreso de Turismo Social que hacemos todos los meses de noviembre. Ah, qué bueno. Como invitada para enterarse de primera mano de lo que hacemos, porque los mexicanos están interesados. Y lo que decías vos de Bolivia, nosotros estamos viajando ahora, coincidiendo con el partido de Uruguay, así capaz que hasta lo vemos Uruguay en Bolivia, 4 días a La Paz, para participar de un intercambio donde vamos con Paula Morán específicamente a charlar sobre el tema de turismo, porque están interesadísimos en lo que hacemos acá, y Bolivia está muy desarrollada en la parte comunitaria, le está faltando lo otro, y a nosotros nos sirve también aprender cómo trabajan ellos con las comunidades, independientemente de que las comunidades nuestras están unidas por otras cosas que no son la raza, como pasa en Bolivia, pero creo que lo que se ha iniciado en esta cooperación sur-sur es buenísimo y ojalá se siga replicando. Yo me crucé hace algún tiempo con gente que vino de Bolivia aquí a hacer un recorrido especial, uno de los circuitos que ustedes tienen instrumentado. Sí, vino la directora de turismo de Bolivia con una funcionaria a mirar lo que hacíamos nosotros y estuvimos recorriendo. Hicimos 1.600 kilómetros por el Uruguay y se entrevistaron con comunidades nuestras, como el caso de Belén, que la gente de la radio lo conocen porque han ido con nosotros, y otros trabajos que estamos haciendo con la comunidad en Nuevo Berlín, en San Javier, en La Charqueada. Nosotros tenemos un incipiente turismo comunitario, por llamarlo de alguna manera, pero comienzo quiero en las cosas. Con experiencias muy luminosas de gente muy humilde, mucha jefa de familia organizándose, mostrando sus productos, sus saberes, interactuando con la gente que las visita. Sí, es hermoso verlos laburar realmente con las ganas que trabajan y lo bienvenidos que son. Pues también la respuesta que dan nuestros participantes son increíbles. Cuando vos ves que no es la misma la respuesta cuando vos fuiste a comer a un restaurante que cuando fuiste a comer y te sirvió la comida de la comunidad. Como que esa comida tiene otro gusto para todos los que viajamos. Alberto Tocayo, en el cierre te pido una canción que compartas con nosotros, que por algún motivo en particular, especial, a lo largo de tu vida te signifique algo fuerte y quieras contárnoslo. Bueno, yo te contaba hoy cuando mi viaje a Estados Unidos y todo eso se financió con mi primer trabajo rentado importante, que fue una discoteca. En la época de John Travolta y de la música disco, yo con unos amigos de allá de La Teja y del Cerro teníamos una discoteca que nos iba muy, pero muy bien. Ganaba más que lo que gano ahora en el ministerio en la discoteca. En cualquier momento me pongo de ello. Bueno, por supuesto que eso me llevó a la música de aquella época, ¿no? Más adelante, 30 años más tarde o 25 años más tarde, cuando tuve hijos, mis hijos llegó un momento en que entraron a la música esta que empezó a invadirnos desde el lado argentino, la cumbia villera, que era medio mala calidad. Yo les empecé a acercar mi música, o sea, Led Zeppelin, Deep Purple. Justo Deep Purple vino una vez acá
al velódromo. Bueno, entonces ahí arranqué sobre todo con mi hijo y les entró a gustar mucho esa música, tanto así que mi hijo después fue músico y escritor. Y bueno, la desgracia de la vida quisieron que mi hijo tomara la decisión de suicidarse en el año 2013. Y él dejó una carta, y en esa carta pidió que cada vez que lo recordáramos, escucháramos la canción Stairway to Heaven, Escalera al Cielo, de Led Zeppelin, para recordarlo con alegría. Todavía nos cuesta mucho, pero ese es el tema. En la mañana de hoy hemos compartido el punto de vista de Mariando, la charla mantenida por Alberto Silva, con quien desde el año 1980 ha estado trabajando lo que tiene que ver con la gerencia, con la administración de distintos emprendimientos, tanto culturales como sociales. Alberto Torelli actualmente es el director del Sistema Nacional de Turismo Social del Ministerio de Turismo y Deporte.